El día después de la ley marcial, tensiones políticas y renuncias. Aunque la ley marcial fue levantada, el gobierno surcoreano sigue en estado de emergencia. El presidente Yoon Suk-yeol canceló toda su agenda oficial. Además, varios ministerios suspendieron sus eventos programados y convocaron sesiones de emergencia para evaluar la situación. Ahora se están conociendo más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos la noche de la proclamación de la ley marcial, una medida que desató una profunda crisis política. Vamos a repasar la cronología de los hechos. A las 10:23 p.m., el presidente Yoon Suk-yeol declaraba la ley marcial de emergencia. 10:50 p.m., la policía cerraba las puertas exteriores del Parlamento, bloqueando el acceso a los legisladores y al personal. Para las 11:48 p.m., el Ministerio de Defensa desplegaba aproximadamente 230 soldados armados en el recinto parlamentario mediante helicópteros. A la 1 de la madrugada, la Asamblea Nacional aprobaba una resolución exigiendo el levantamiento de la ley marcial con unanimidad. 190 votos a favor. 1:11 de la madrugada comienza la retirada de las tropas del recinto parlamentario y a las 2:03 a.m. se completaba la retirada total de las tropas. La prensa está describiendo a este episodio como el reinado de 150 minutos. La decisión ha generado una ola de tensiones políticas. El Partido Democrático, principal oposición, acusó al presidente, al ministro de Defensa y al ministro del Interior de cometer sedición, impulsando su destitución. Además, señalaron como responsables a los líderes militares y policiales que bloquearon el Parlamento y permitieron la entrada de tropas armadas. Por su parte, la cúpula del partido oficialista Poder del Pueblo enfrenta también divisiones internas. En una reunión de emergencia se propuso que el presidente Yoon renuncie al partido, que todo el gabinete dimita y que el ministro de Defensa sea destituido inmediatamente. De hecho, el ministro de Defensa ya presentó su renuncia. Dentro del gobierno, los efectos son significativos. Los altos funcionarios de la oficina presidencial, incluidos el jefe de gabinete y los principales secretarios, presentaron colectivamente su renuncia, asumiendo responsabilidad por la crisis. Y en una reunión interna se describió un ambiente de preocupación y tensión. En la mañana del 4 de diciembre, frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur, se escucharon fuertes demandas de ciudadanos que exigían la renuncia del presidente Yoon Suk-yeol. Eran un grupo de aproximadamente 70 personas. La proclamación y levantamiento de la ley marcial en menos de 6 horas no solo han dejado al gobierno en una posición delicada, sino que también han intensificado las divisiones políticas. El país se enfrenta ahora a un periodo de incertidumbre, mientras crecen las voces que exigen una rendición de cuentas clara y decisiones contundentes para estabilizar la situación. Ahora, la pregunta que se hace la prensa es ¿por qué se tomó esa decisión? Los medios plantean diversas hipótesis. Según analistas, la proclamación podría estar relacionada con las crecientes presiones políticas y personales que enfrentaba el presidente. El Parlamento estaba a punto de votar mociones de destitución contra 3 altos funcionarios, lo que podría haber reabierto investigaciones sensibles como las acusaciones de manipulación de acciones contra su esposa, entre otras razones. También están las propuestas presupuestarias que estaban siendo rechazadas y asimismo ya resonaban fuerte los intentos de la oposición para avanzar en un posible juicio político. Bueno, vamos a seguir actualizando. Gracias por estar allí. Cuídense que son muy valiosos o valiosas. Te quiero. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.